64 cañones de bronce fundido destinados a dominar el Báltico terminaron en el lecho marino en menos de 20 minutos. Un buque de 1.210 toneladas que naufragó a solo 1.300 metros de su astillero bajo una brisa ligera. El Vasa no fue hundido por fuego enemigo ni por una tormenta. Fue destruido por un error de cálculo en su centro de gravedad. En 1625, el rey Gustavo II Adolfo de Suecia ordenó la construcción del buque de guerra más potente de su era. La Guerra de los 30 años exigía una presencia naval intimidante en el norte de Europa. El astillero de Estocolmo, dirigido por el maestro carpintero holandés Henrik Iverson, comenzó la obra el 16 de enero de 1626. Se utilizaron 1.000 robles seleccionados para conformar una estructura de 69 metros de eslora. El diseño original contemplaba una sola cubierta de cañones. Pero las órdenes reales cambiaron durante la construcción. Gustavo Adolfo exigió una segunda cubierta completa para albergar piezas de artillería adicionales. El 10 de agosto de 1628. El Vasa fue botado frente a una multitud de diplomáticos y ciudadanos. Tras desplegar 4 de sus 10 velas y realizar un saludo de cañón, una ráfaga de viento de baja intensidad inclinó el casco hacia babor. El agua comenzó a entrar por las troneras de la cubierta inferior, las cuales permanecían abiertas por protocolo de gala. El buque desapareció bajo la superficie ante la mirada de la corte sueca. El desafío técnico residía en la estabilidad hidrostática y el concepto de altura metacéntrica. Un buque es un sistema en equilibrio entre el centro de carena y el centro de gravedad. Al añadir una segunda cubierta de cañones de gran calibre, se incrementó masivamente el peso en la sección superior de la estructura. El Vasa cargaba 48 cañones de 24 libras. Cada uno con un peso de 1.200 kilogramos. La masa total de la artillería en las cubiertas superiores desplazó el centro de gravedad por encima del punto de estabilidad crítica. En ingeniería naval, esto reduce el brazo de estabilidad. La capacidad del barco para recuperar su posición vertical tras una inclinación. Los constructores del siglo XVII carecían de modelos matemáticos para calcular la estabilidad antes de la botadura. Se basaban en la experiencia acumulada y en proporciones empíricas que funcionaban para barcos de una sola cubierta. Sin embargo, la interferencia política del rey alteró las variables del sistema cerrado. El ancho del casco, de solo 11,7 metros, era insuficiente para compensar la altura del aparejo y el peso de los 64 cañones. El barco era técnicamente tierno, lo que significa que su periodo de oscilación era extremadamente lento y su resistencia al vuelco casi nula. El lastre de 120 toneladas de piedras en la bodega fue insuficiente para contrarrestar el momento de fuerza generado por el viento sobre las velas superiores. Se produjo una falla sistémica donde el diseño estructural fue subordinado a la estética del poder, convirtiendo al Vasa en un péndulo invertido sobre el agua. La solución técnica no pudo aplicarse en 1628 porque el problema era intrínseco a la geometría del casco. Antes de la botadura, el vicealmirante Klaus Flameng realizó una prueba de estabilidad rudimentaria. Ordenó a 30 hombres correr de un lado a otro de la cubierta para observar la inclinación del buque. Tras solo 3 intentos, el barco se balanceaba de forma tan peligrosa que Fleming detuvo la prueba por temor a que volcara en el muelle. A pesar de la evidencia empírica del riesgo, nadie se atrevió a informar al rey que su diseño era físicamente inviable. La analogía más simple es comparar al Vasa con un edificio de 10 pisos construido sobre una base diseñada para 5. Cualquier vibración lateral derriba la estructura debido a la palanca generada por el peso superior. Para corregir el Vasa, habría necesitado ensanchar el casco mediante perchas de madera o reducir a la mitad el número de cañones. Ambas opciones eran inaceptables para la imagen de la monarquía sueca. El barco falló porque operó fuera de su envolvente de diseño. En la ingeniería moderna, este desastre se estudia como el ejemplo definitivo de por qué la jerarquía de mando no debe sobrepasar los límites de la física de materiales y la estática. El sistema colapsó porque la entropía de la mala comunicación bloqueó el flujo de información técnica crítica hacia la toma de decisiones política. El impacto inmediato fue una investigación judicial dirigida por el Consejo del Reino. No se presentaron cargos contra los constructores porque el diseño seguía las especificaciones aprobadas por el propio rey. La consecuencia técnica a largo plazo fue la estandarización de las pruebas de estabilidad en la marina sueca y europea. El Vasa permaneció en el lodo del Báltico durante 333 años.
El ambiente anóxico del fondo marino, con baja salinidad y ausencia de moluscos xilófagos como el Teredo navalis, permitió una preservación del 95% de la estructura original. En 1956, el arqueólogo aficionado Anders Franzen localizó el naufragio. La operación de rescate culminó el 24 de abril de 1961. El buque fue tratado con polietilenglicol durante 17 años para reemplazar el agua en las células de la madera y evitar su colapso al secarse. Hoy, el Vasa es la cápsula del tiempo más completa del siglo XVII, albergando más de 40.000 objetos, incluyendo 6 velas originales que son las más antiguas del mundo. El museo que lo alberga en Estocolmo recibe más de 1 millón de visitantes anuales, generando ingresos que superan con creces el costo original de su construcción en términos reales. El fracaso de ingeniería más costoso de Suecia se transformó en su activo cultural más rentable. El error del Vasa se repitió siglos después con el HMAS Captain en 1870. Este buque de guerra británico también sufrió de un centro de gravedad excesivamente alto debido a la adición de torres de artillería pesada y un francobordo bajo de solo 2 metros. Durante una tormenta frente a las costas de España, el HMAS Captain volcó y se hundió, provocando la muerte de 483 tripulantes, incluyendo a su propio diseñador, Cooper Phelps Coles, quien defendió el diseño contra las advertencias de los ingenieros navales del almirantazgo. Otro caso paralelo es el Mary Ross, el buque insignia de Enrique VIII de Inglaterra, que se hundió en 1545 durante la batalla del Solent. Al igual que el Vasa, el Mary Ross había sido reformado para aumentar su potencia de fuego, añadiendo cañones pesados de bronce que comprometieron su estabilidad. Se hundió mientras realizaba un giro, permitiendo que el agua entrara por las troneras abiertas. Estos 3 casos confirman un patrón histórico: la carrera armamentista naval a menudo empuja la ingeniería más allá de los márgenes de seguridad conocidos. El factor común es la presión por aumentar la ofensiva ignorando las leyes de la hidrostática. La entropía en estos sistemas se manifiesta como un exceso de peso en la parte superior del árbol de decisiones, tanto literal como metafóricamente. Un detalle técnico recuperado del fondo marino reveló que el Vasa era asimétrico. Las mediciones del casco muestran que la sección de estribor es más gruesa y pesada que la de babor por unos pocos centímetros. Se descubrió que los carpinteros de cada lado del barco utilizaron diferentes sistemas de medida. Unos usaron el pie de Estocolmo de 11 pulgadas, mientras que otros usaron el pie de Ámsterdam de 10 pulgadas. Esta discrepancia de medida en 1626 introdujo un desequilibrio de masa intrínseco desde el primer día de construcción. Además, los arqueólogos encontraron los esqueletos de 15 personas a bordo, entre ellos un hombre apodado Eric, cuyo análisis de ADN reveló que padecía una desnutrición severa a pesar de ser parte de la élite naval. El número de cañones de repuesto que se hundieron con el barco nunca fue recuperado en su totalidad en el siglo XVII, sugiriendo que la carga era aún mayor de lo que indican los manifiestos de embarque oficiales. El Vasa es un monumento a la arrogancia técnica y a la ruptura de la comunicación en sistemas complejos. Nos recuerda que un diseño que ignora los principios fundamentales de la física está condenado al colapso, independientemente de cuánta ornamentación de oro lo recubra. Hoy, la estabilidad de los buques se calcula con software de simulación antes de cortar la primera plancha de acero. Pero el factor humano del ego sigue presente en cada proyecto de ingeniería moderna. Estamos construyendo hoy sistemas que, como el Vasa, se ven majestuosos pero carecen de la base necesaria para mantenerse a flote bajo la primera presión externa. La respuesta suele yacer en silencio, a 30 metros bajo el nivel del mar.